días. Vamos a continuar con las actividades académicas programadas para este segundo Congreso Norperuano de Numismática y Filatelia. Hemos tenido una mañana bastante productiva. La última presentación de nuestro amigo Carlos Fajardo sobre Casagrande creo que fue bastante interesante. Hemos aprendido todo lo que es la historia de Casagrande y vamos a continuar ya con un tema de carácter ya internacional. Tenemos en línea a nuestro amigo eh, Jorge Emilio González Valdés. Jorge Emilio es fundador de la Federación Numismática de Cuba en 1970, con tan solo 14 años. Es decir, es un coleccionista ya de hace muchos años, ¿no? Fundador también actual de la Asociación Numismática de Cuba en 1980, cuarto asociado y miembro de Cuban Numismatic Association desde el año 2004, miembro de la Sociedad Numismática Dominicana y miembro de la ANA, que es la American Numismatic Association. Posee también una de las mejores colecciones de monedas, billetes y tokens de Cuba, asesor de la revista Numis Cuba, la única revista sobre numismática que existe en Cuba, para la que ha escrito incluso varios artículos. La moneda obsidional, acuñada en Santiago de Cuba, de 1741, el token La Gloria City, un sueño americano, la moneda del aerostato y las monedas de la serie iberoamericana. Actualmente es miembro de estas sociedades y un destacado numismático, conferencista también internacional. Entonces, el día de hoy vamos a contar con la grata presencia de Jorge Emilio. Él nos va a tocar el tema de la historia de la numismática en Cuba. Así que dejo a Jorge Emilio con todos ustedes. Jorge Emilio, te damos el pase, por favor, cuando quieras. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y realmente la conferencia que había anteriormente sobre los tokens de Casagrande y los vales me fue muy atractiva porque una de las cosas que yo colecciono es los tokens azucareros y comerciales de Cuba, en los cuales la industria azucarera cubana era la principal industria del mundo, porque producía la mayor parte del azúcar que se vendía y se comercializaba en el mundo. Entonces, bueno, nada, me alegro mucho de haber podido ver la conferencia anterior, porque tiene mucho que ver con los temas que yo llevo. Y bueno, le voy a dar un bosqueo general a la numismática cubana, a la moneda cubana. Voy a hacer más hincapié en la moneda, porque bueno, sería muy extensa la conferencia y creo que sería motivo para otra conferencia, igual que una acerca de los tokens azucareros, que da alguna a través de la UNAM, en República Dominicana, etcétera. Entonces, bueno, vamos a comenzar que Cuba, desde el siglo XVIII, XIX, siempre ha habido una carestía, una poca cantidad de numerario y sobre todo de moneda fraccionaria. Por tanto, siempre fue un reclamo de Cuba a la colonia española de hacer una seca en Cuba. Pero bueno, nunca le fue conferido esa posibilidad y no fue hasta el año 1977 cuando se funda la Casa de la Moneda de Cuba, de la cual hablaremos más adelante. Entonces, bueno, pues, vamos a comenzar por la moneda obsidional, que fue la primera moneda que se acuñó en Cuba en 1741, después que Bernón y la flota de Bernón fue derrotada en Cartagena de India, pues se dirige a Cuba con la idea de tomar Cuba y intenta hacerlo por la Bahía de Santiago, hace un cerco a la Bahía de Santiago y por órdenes del gobernador en ese entonces de Santiago de Cuba, Francisco Cajigal de la Vega, con fecha 25 de agosto de 1741, se ordena acuñar esta moneda para apoyar las fortificaciones de Santiago.
Y bueno, ahí comenzaron las fortificaciones del Morro de Santiago y toda la fortificación que se hizo para que Bernón no pudiera entrar y Bernón tuvo que entrar por otro lugar y finalmente fue derrotado. También en Cuba fue derrotado Bernón. Entonces esta moneda acuñada en cobre en 1741, en estos momentos es la única que se conoce en Cuba. Eh, Fue una moneda que según el rey fue en varias veces debido a la carestía que yo le decía de, de monedas circulantes, pues hubo necesidad de acuñarla con el mismo cobre de las minas de Santiago de Cuba. Entonces esa moneda se acuñó en 1741 con la idea de pagarle a los trabajadores que ayudaban a construir las fortificaciones en Santiago y después fue recogida, pero debido a la ausencia de moneda, pues en varias ocasiones, en dos ocasiones más, esta moneda estuvo circulando. Pero ya como medida final del proceso, Carlos IV dispuso que fueran todas las monedas fueran recogidas y cambiadas por monedas de plata, lo cual hizo que esta moneda se extinguiera por completo y finalmente ordenó convertirlas en pasta, o sea, fundirlas. Por lo cual, hasta nuestros días solamente conocemos de esta moneda que en estos momentos estamos mostrando, de 8 cuartos, y sabemos que en Dominicana existe alguna también, pero son extremadamente escasas. El Museo Numismático de Cuba no la tiene, lo cual me han pedido para hacer exposiciones, etcétera. Entonces, bueno, las monedas coloniales circularon en Cuba como en la mayoría de los países de Latinoamérica y en América en general, que bueno, en algunos de ellos hubo la posibilidad, como en México, de hacer una casa de moneda, como en Perú, en el caso de Lima y el Cusco, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Córdoba, en Potosí, en Bolivia. En todas estas hubo, pero bueno, nosotros no tuvimos la posibilidad de tener una casa de moneda y por tanto la moneda que todo el tiempo circuló en Cuba eran las monedas de cobre, de plata y de oro acuñadas en secas del continente americano en los siglos XVI y XVII. Y no fue hasta el reinado de Felipe II, por Real Cédula en 1556, que se enviaron las primeras remesas de efectivo a Cuba, provenientes de las cajas reales de México, conocido esto como los situados. O sea, Cuba estuvo durante todo este tiempo viviendo a costa de las remesas que se hacían desde México a través de los situados. Por eso, bueno, durante la administración de la isla de Cuba, como ocurrió en muchos países, y al no tener, como le decía, una seca propia, se vio obligado durante el primer cuarto del siglo XIX a resellar las monedas que llegaban a Cuba a través de, incluso inicialmente de forma escondida, las monedas de 2 reales y 4 reales, y se diseñó una rejilla con la cual se resellaban y eran monedas que entonces eran válidas en Cuba, tenían circulación nacional. Estas monedas fueron inicialmente conocidas como monedas sevillanas porque inicialmente venían de Sevilla, de la seca de Sevilla, aunque después ya cualquier otra que llegaba las resellaban. Lo mismo de Madrid que de Cataluña y otros valores. Esto unido a la suspensión de los situados, una vez que México logró la independencia, pues se dejaron de mandar estas monedas a Cuba. Y bueno, con estas reselladas era que por eso aparecen bastante, porque estas monedas sí circularon bastante en Cuba. Se construyeron 50 buzones bajo la supervisión de la Superintendencia General de la Real Hacienda, enviándose 20 punzones a La Habana, 15 a Santiago de Cuba y 15 a Puerto Rico. Con esto, bueno, se resellaron las monedas y estos son los resellos que vemos aquí. A la izquierda, el resello de la rejilla. Y aquí vemos una moneda muy curiosa de 4 reales, resellada para Cuba y a la vez para Costa Rica. También Este, otro resello que se utilizó en Cuba fue el resello de la llave. Bueno, pues Cuba era, por su posición geográfica,
era la llave, simbolizaba la llave del Golfo de México. Esta llave y su significado fue lo que llevó a, de forma simbólica, al fundarse la Casa de la Moneda en 1977, a adoptar la llave con una estrella como seca de, Jorge como, Emilio, de la Casa ¿puedes de La Habana. Jorge Emilio, ¿puedes compartir tu presentación en Word? Bueno, quería enseñarle un momento, un minuto nada más rápido, la moneda occidental, que, que es esta que está aquí, de 8 cuartos, de la que hablaba, que se construyó en 1741. Se usó para la construcción del Morro de Santiago y todas las fortificaciones que se hicieron allí. Estos son los resellos de la rejilla, y como decía, hay una resellada para Cuba y Costa Rica a la misma vez, que es esta que está aquí a la derecha. Entonces, me refería en estos momentos a los resellos de la llave, que se usaron principalmente en monedas mexicanas y en menor cantidad en monedas norteamericanas. Es un poco difícil encontrarlas en monedas norteamericanas, y aparecen con un valor bastante alto. Era este resello de la llave, eh, como símbolo de la posición geográfica de Cuba en el Golfo de México, como les decía. Esto fue fundamentalmente, no existen documentos que lo prueben, pero todo parece indicar, y todas las investigaciones que hemos hecho, de que fue hecho por los mambises durante la Guerra de Independencia, para que estas monedas circularan en los territorios liberados. Son estas monedas que aparecen aquí de México reselladas. Después, en 1870, después de Carlos Manuel de Céspedes, en 1869, era dueño de un ingenio, le dio la libertad a sus esclavos, y en 1870, luego de ser declarado presidente de la República de Cuba en armas, mandó a acuñar monedas de 5, 10, 20 centavos, medio peso y un peso en la Seca de Potosí. Y bueno, fueron grabadas por Clemente de Toretti. Ahí tienen las iniciales, aparecen aquí en la moneda, la C y la T, con sus iniciales. Y bueno, estos billetes, también fueron impresos billetes de 50 centavos, un peso, 5 pesos, 10 pesos, 50, 100, 500 y 1000 pesos, todos firmados de puño y letra por Carlos Manuel de Céspedes. Esto fue, bueno, a partir de la ley del 9 de julio aprobada en 2004, conmemorándose el 135 aniversario de la ley aprobada por la Cámara de Representantes en 1869. Se instituyó en Cuba el Día de la Numismática Nacional, debido a Carlos Manuel de Céspedes, que es considerado el padre de la patria en Cuba, y además el padre de la numismática en Cuba también, por haber en 1870 mandado a acuñar estas monedas y estos billetes que en estos momentos estoy mostrando, de 50 centavos, 50 pesos y 1000 pesos. Después de esto, bueno, se hicieron las monedas. Todavía Cuba no tenía una moneda, porque no tenía una seca ni tenía una casa de moneda. Seguía circulando la moneda de Estados Unidos, de España, incluso de Francia. En el año 1897 se acuñaron monedas con la inscripción souvenir, autorizadas por la Junta Revolucionaria de Nueva York, a fin de obtener fondos mediante la venta de estas monedas para la causa de la independencia de Cuba. Se acuñaron tres tipos diferentes de esta moneda souvenir. El tipo uno, por Dun Brake Company en Filadelfia, y los tipos 2 y 3 por la Gordon Manufacturing Company en Providence, Rhode Island. Su diseño reproduce una imagen femenina en la cual se toma como modelo a la joven exiliada cubana de origen camagüeyano, Leonor Molina.
Eh, este que muestro aquí es el primer tipo de estos souvenirs de 1897. Aquí en el tronco del cuello de Leonor Molina se ve PAT 97, es lo que la diferencia fundamentalmente del resto de los souvenirs y que la fecha es amplia, es más ampliada. Aquí le muestro los tres tipos. El tipo uno que era el que me refería, el tipo 2 que tiene una estrella en el medio y el tipo 3 que tiene la estrella más baja, esta estrella que está aquí a la derecha. Y el reverso en los tres fue común. Ya en 1898 es acuñada otra moneda también por Goran, similar a las anteriores, pero en ella se cambia la leyenda souvenir por la de un peso. El objetivo también fue recaudar fondos a la causa independentista porque dio muy buen resultado la venta de las monedas de 1897 y a la vez era dar un símbolo, ponerle un peso, un símbolo de soberanía nacional, además de por estar en guerra había una necesidad financiera urgente. A la acuñada en 1897 se le puso souvenir y no un peso, porque Cuba en este año todavía no tenía soberanía monetaria y Estados Unidos no era lícito acuñar monedas con denominaciones de un peso o un dólar, si no era autorizado por el Tesoro de los Estados Unidos. Una vez comenzada la guerra hispano-cubana norteamericana en 1898, pues Cuba ya había logrado mayor simpatía y bueno, le aprobaron que fuera acuñada esta moneda en vez de decir souvenir, que dijera, como esta que está aquí, dijera un peso. Era prácticamente casi igual, con la misma imagen de Leonor Molina, pero en vez de decir souvenir, decía un peso. Después, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues con el auge de la industria azucarera en Cuba, comienzan a circular y los dueños de ingenios, producto del déficit monetario que existía y de la circulación de estas monedas fraccionarias, pues comenzaron a emitir en sus propios ingenios fichas, como en muchos de los países de América Latina. En este caso, bueno, hay fichas de muchos de los ingenios y es en particular el libro que yo estoy terminando ya de editar. Ya la parte textual está completa y solo estamos trabajando con el diseñador en la parte de la ficha, del diseño como tal y de la moneda que se vean bonitas. eh, con el objetivo de publicar y que todo el mundo conozca la gran cantidad de fichas que circularon en Cuba en épocas de auge de la industria azucarera. Eh, todos sabemos que no solamente fue por este motivo, sino que era una doble forma de explotación, pues se le entregaba a los obreros después de ya terminada la esclavitud, que fueron obreros asalariados, se le pagaba con estas fichas y eran obligados a comprar en la tienda del mismo ingenio al cual pertenecía. Con lo cual, bueno, era una explotación. Estas monedas estuvieron circulando, estas fichas o tokens siguieron circulando hasta alrededor de los años 30, en que fue prohibida a través de la ley Arteaga la circulación de ellas. Aquí tenemos otras fichas de Central San José, San Francisco, etcétera. Y los materiales, por ejemplo, que se usaron fueron muy variados. Se usó el cuproníquel, el cobre, el latón, la calamina, la ebonita y el aluminio fundamentalmente. Eh, en la época ya de la República, en 1915 y 1916, fueron acuñadas bajo la ley del 29 de octubre de 1914, promulgada por el Congreso de la República de Cuba y conocidas como la Ley de la Moneda, fueron acuñadas en Filadelfia, Estados Unidos, un set de monedas de 1915 y posteriormente igual en 1916. Eran monedas de 1 centavo, 2 centavos y 5 centavos en cuproníquel, 10, 20 y 40 y un peso en plata,
1 peso, 2 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 10 pesos y 20 pesos en oro. Y de forma similar se hizo con estos mismos valores en el año 1916. Aquí les muestro, bueno, algunas de estas piezas acuñadas en 1915, 1 centavo, 2 centavos y 5, y las monedas de 10 centavos y la de 1 peso. Igual se hicieron de 20 centavos y 40 centavos. Como les decía, también se hicieron en oro desde 1 peso hasta 20 pesos, 1 peso, 2 pesos, 4, 5 pesos, 10 pesos y 20 pesos, que es esta última que les muestro aquí. Entonces, después de esto, estas monedas empezaron a circular en Cuba, ya con una, aunque habían sido impresas fuera de Cuba, pues tenían circulación normal en Cuba. En 1952 se acuña esta moneda con motivo del cincuentenario de la independencia de Cuba, en 10 centavos, 25 centavos y 50 centavos. Después tenemos las otras monedas que se acuñaron, fueron las monedas del centenario de Martí, con motivo de Martí, no sé si conocen, es el héroe nacional de Cuba. Murió en Dos Ríos, luchando por la libertad de Cuba. Y bueno, fue debido al centenario de su nacimiento que se acuñaron estas monedas. Fue de 1 centavo, 25 centavos y 50 centavos. Y esta es la moneda de 1 peso. Fueron todos los valores que se acuñaron y en todas se ve el rostro de Martí, en todas ellas. Bueno, ya en 1959, al triunfar la Revolución Cubana, se nacionaliza la banca y Ernesto Che Guevara es designado ministro presidente del Banco Nacional de Cuba y son nacionalizados todos los bancos. Se mandan a acuñar a partir de ese año, en 1961, monedas alegóricas a la revolución con la inscripción de patria y libertad. La razón principal de esta frase, bueno, era resaltar el inicio de una nueva etapa histórica tras la revolución. Aquí se ve en esta moneda, a pesar de ser de 1968, ya desde 1961 se hicieron estas monedas acuñadas en valores de 1 centavo, 5 centavos, 10 y 40 centavos. Estas se acuñaron en Checoslovaquia. Aquí les muestro la moneda de 5 centavos. Aquí la de 20 centavos ya empezaron a usarse patriotas cubanos como Martí o Camilo Cienfuegos en las monedas. Y de igual forma se hicieron billetes con alegorías en la parte del anverso a patriotas cubanos y en el reverso a hechos históricos de Cuba, como la reforma agraria, la alfabetización, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería tema de otra conferencia. Eh, Hablando ahora de la aparición del CUC, la creación del CUC o peso cubano convertible se dio en un contexto muy particular de la historia económica de Cuba, debido a las razones principales a la crisis del periodo especial de los años 90, después de la caída de la Unión Soviética. Cuba perdió a sus principales aliados comerciales y proveedores de divisas y el dólar estadounidense comenzó a circular de manera informal y luego legalizado en 1993 para atraer remesas y captar divisas al país. El uso masivo del dólar dentro de la isla restaba control al gobierno sobre la política monetaria y para recuperar este control se creó en 1994 el CUC. Desde el año 2004 el gobierno cubano retiró el dólar estadounidense de la circulación oficial y el CUC pasó a ser la moneda fuerte en el comercio y en las tiendas recaudadoras de divisas. Aquí vemos una muestra de 1 centavo, 10 centavos, 50 centavos, 25 centavos hasta 1 peso, que es esta moneda que está aquí a la derecha. Esta es la de 25 centavos y esta es la moneda de 1 peso. Siempre en toda la moneda cubana, en el reverso siempre estuvo el escudo de la República de Cuba. Durante la creación del CUC, Cuba tuvo una dualidad monetaria. El CUP
que era la moneda nacional, y el CUC, usado para el turismo y las tiendas en divisas, lo cual a largo plazo generó distorsiones en la economía por la existencia de dos monedas oficiales. En una se pagaba y en la otra se compraba en divisa, lo cual era una cosa bastante dura y difícil para los cubanos que no tenían acceso al CUC. Bueno, ya en 1977 se funda finalmente la empresa cubana de acuñaciones, la ECA, y ella se encarga entonces a partir de este momento de acuñar las monedas de circulación que hasta ese entonces habían sido acuñadas en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en Canadá. La primera moneda de un CUC en 1994 se acuñó en Canadá incluso. Y el gobierno buscaba una independencia para producir su propia moneda y no depender de otras casas de moneda. Entonces, bueno, es cuando se funda la Casa de la Moneda de Cuba, llevando como marca, como le dije inicialmente, eh, de seca, la llave y una estrella, que es esta que está aquí, la seca de La Habana, la llave y la estrella. Los objetivos principales de la ECA, Empresa Cubana de Acuñación, era fabricar monedas de circulación nacional, lo mismo el CUP y el CUC, y emitir monedas conmemorativas y de colección en trabajos en metales bajos y metales preciosos, producir medallas, condecoraciones, etcétera. Bueno, aquí muy someramente les muestro algunas de las monedas acuñadas por la ECA. Esta es una moneda bastante rara y se hicieron solamente 23 monedas. Esta es una moneda de oro de Bolívar y Martí. Esta es una moneda de Martí acuñada en 1995. Se acuñó esta moneda, por ejemplo, en 1998 en conmemoración al centenario del souvenir, del peso souvenir que le habíamos hablado. Y esta moneda de oro y plata, acuñada en el año 2000, que la última fue vendida en Heritage en $33.600. Bueno, hasta aquí nuestra ponencia. Le damos las gracias por la invitación y bueno, a hacernos cualquier pregunta o duda que tengan. Muchísimas gracias. Muy agradecido, Jorge Emilio González, por tu ponencia, un recuento histórico del desarrollo de la moneda Quetzal. Quizás el auditorio pueda hacer algunas preguntas a nuestro expositor. Eh, a ver, una preguntita. Especial felicitación por el aporte a este congreso, eh, la exposición que está dedicada. Yo quisiera preguntarle, ¿hay algunas monedas emitidas, ya sea fiduciarias o de especial acuñación en homenaje a José Martí? ¿Alguna moneda? Sí. Sí, Sí, emitidas con la figura de Jorge Martí, el prócer de Cuba. Que si existe alguna moneda. Sí, justo esa es la pregunta, si hay un registro monetario de las monedas que han acuñado con la imagen de Jorge Martí. Bueno, hay muchísimas monedas acuñadas con la imagen de José Martí. Como les decía, en 1953 se hizo la primera acuñación bueno, ya desde 1915, todas las monedas de oro acuñadas eh, en Filadelfia fueron diseñadas con la imagen de Martí en el anverso y el escudo nacional en el reverso. O sea, monedas de 1 peso en oro, 2 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 10 pesos y 20 pesos en oro. Después, en 1953, por el centenario del natalicio de Martí,
se acuñaron también una serie conmemorativa de monedas desde 1 centavo hasta 1 peso. Y bueno, después, durante la revolución, se acuñaron también monedas, por ejemplo, la moneda de 20 centavos llevaba la imagen de Martí, y se han acuñado muchas monedas conmemorativas por la empresa cubana Acuñaciones con la imagen de José Martí. Incluso uno de los pesos, un peso de latón, también se acuñó con la imagen de Martí. Un peso circulante de latón. No sé si con Bien, eso responde. una consulta también acá, Jorge. Sí, Primero, nuevamente agradecer la ponencia y segundo, quería saber si después del tratamiento de Fulgencio Bautista y que ya Fidel Castro asumió, era la pregunta igual, ¿hay alguna acción de alguna moneda con el gusto de José Martí después de esa fecha? Gracias. mira, tengo el audio al máximo, la bocina al máximo, y no oigo las preguntas. Jorge Emilio, la pregunta era en relación a la presencia de la imagen de Jorge Martí posterior al triunfo de la Revolución Cubana en el 59, ¿no? No, la imagen fue la misma. Martí sigue siendo para Cuba el héroe nacional de Cuba, que escribió demasiado y vivió y fue un gran revolucionario. Murió incluso luchando sin tener experiencia en la lucha, porque la lucha de él era con la pluma, escribiendo, y sin embargo murió en 2 ríos combatiendo, y siempre se han hecho muchas, muchas monedas, incluso después del triunfo de la revolución en 1959, con la imagen de Martí. Una Gracias. de las imágenes que puse está después de 1977, incluso de la fundación de la Casa de la Moneda, se hizo moneda referente a Martí. Incluso se hizo una numerada con una edición limitada de 150 monedas por el 150 aniversario de su natalicio. Bien, bien, gracias, Jorge Emilio. Una consulta quería hacerte en Sí, relación a la iconografía que has mencionado. Algunas monedas de México y me parece que también de Estados Unidos fueron sobreselladas con una llave, sí, simbolizando la presencia de Cuba. sí. Después han sido también un símbolo de la Casa de la Moneda cubana, la llave. Y también Así es. aparece el escudo nacional cubano, una llavecita. ¿Cuál es el significado de esta llave en la iconografía cubana? Bueno, el significado de la llave es Cuba, por la posición geográfica que tiene en el Golfo de México. La llamaban desde el siglo XIX la llave del Golfo. Y bueno, a partir de esa, eh, no sé, de esa referencia, y de haberse usado por los mambises para resello de monedas mexicanas y americanas en los territorios liberados por ellos, pues fue que se decidió ponerle marca de seca a la Casa de la Moneda de Cuba, de La Habana, la estrella y la llave. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Eh, una consulta de Jorge Emilio. Sí, dígame. Cuando, cuando triunfó la Revolución Cubana, eh, Fidel eligió como presidente del Banco Nacional a Ernesto Guevara, Sí, pero Ernesto Guevara era médico cirujano. era Hay médico una argentino anécdota, además. sí, y argentino, lógico. Hay una anécdota que se comenta incluso en internet en relación a la elección de Ernesto Guevara como presidente del Banco Nacional. Dicen que estaba reunido Fidel con Ernesto Guevara, hablando justamente sobre el Banco Nacional, y Fidel estaba solicitando quién pudiera encargarse del Banco Nacional. Entonces dice, bueno, el mito urbano, como decimos por acá, que Ernesto Guevara levantó la mano y Fidel Castro pensó que Ernesto Guevara estaba ofreciéndose como voluntario para presidente del Banco Nacional.
¿Esto es cierto? ¿O cuál fue el motivo por el cual Fidel Castro eligió a Ernesto Guevara como presidente del Banco Nacional? Bueno, a ciencia cierta yo no le puedo decir, la anécdota esa no la conocía y no creo que haya sido real, pero bueno, eh, todo puede pasar porque Ernesto Che Guevara para Fidel era un hombre de altísima confianza, debido a que, bueno, había luchado, había venido en el Granma junto con Fidel y había creado la columna invasora hasta Occidente y había peleado con Occidente, con lo cual había demostrado eh, su adición a la causa revolucionaria cubana y era un hombre de confianza de Fidel. Realmente él era médico y no economista, pero dio muestras era una persona muy estudiosa y dio muestras de conocimientos de la economía. Eh, hay un libro de Tablada que habla del Che y el pensamiento económico de Che, que creo que hace énfasis en esto que le estoy planteando. Y no sé realmente cómo fue designado. Yo en esa época era un niño y no tenía conocimiento y en la historia eso no ha trascendido. No sé si realmente sea así o no. No le puedo decir la verdad. Gracias, Jorge Emilio. No, ¿Alguna por nada. pregunta de los presentes para nuestro ponente cubano?